Buenas tardes. Pues muchas gracias a ti, Andrés, en primer lugar, y por estar ahí siempre detrás de todos los temas que, como tú habías denominado antes en el correo, está de rabiosa actualidad. Y muchas gracias también, Óscar, bueno, pues porque has sido muy amable facilitándome todo bueno, y felicitarte también pues por tu magnífica ponencia. Y gracias a Alba, que está por ahí, que ya la veo, por todo el apoyo logístico. Y gracias a todos y a todas, que estáis ahí una tarde de julio escuchando mi rollo. Bueno, pues, y como yo les dije, mi papel hoy aquí, más que como discasan en el sentido de comentarista de la ponencia de Óscar, yo creo que está muy bien y que no tengo ninguna crítica que hacerle, algún pequeño matiz a lo mejor que luego comentaré, pero más que eso yo creo que mi aportación hoy aquí sería la de reflexionar sobre esta reciente polémica que se ha suscitado y que ha ocupado, como estaba diciendo Andrés, pues buena parte del debate social recientemente sobre las personas trans, pero especialmente sobre las mujeres trans. Y además, bueno, pues a propósito, sobre todo, del argumentario que recientemente ha difundido el PSOE, bueno, que ha elaborado el Partido Socialista y que pues también ha dado mucho que hablar porque ha sido también calificado de transfobo. En concreto, pues bueno, incluso Óscar en su presentación en el vídeo hacía referencia con este calificativo. Yo ahí sí que es lo que te quería comentar, Óscar, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero bueno, ahora pasaré a explicar. Yo no creo que el argumentario del PSOE sea transfobo. Pero en fin, y también, como decía, a propósito de la pregunta, la polémica es a propósito del argumentario y a propósito de la pregunta que planea en el aire, que está por ahí, ¿no? La pregunta es muy sencilla. ¿Las mujeres trans son mujeres? Entonces yo creo que voy a comenzar respondiendo a estas dos cuestiones y así me posiciono, y yo ya dejo clara mi postura desde el principio. Bueno, yo creo que las mujeres trans son mujeres. No obstante, yo creo que aquí hay que matizar algo. Óscar explicaba muy bien en su ponencia que la diferencia dentro de este término trans, como él ha dicho ahora también, cabe pues muchas circunstancias y podemos hablar de mujeres transexuales, que son aquellas que ya han realizado todo el proceso, a lo mejor de reasignación, hormonación o cirugía, lo que sea, y personas que también son transexuales, desde mi punto de vista, pero que no han llevado a cabo ninguno de esos procesos por el motivo que sea. Ahora no vamos a entrar en eso, que no han podido, por el motivo salud, económico, lo que sea. Y luego están las personas trans que no son transexuales, que yo a lo mejor creo que podríamos distinguir transexuales y transgénero, que simplemente, bueno, pues se identifican, ¿vale? Se identifican con otro género. Bien. Claro, yo creo que, yo he dicho, para mí las mujeres trans son mujeres, pero es importante qué es o quién es una mujer trans. Una mujer, o sea, una persona que inicia el proceso que a lo mejor no tiene ni por qué ser el químico, el quirúrgico y tal, sino que simplemente en su derecho de autodeterminación y de identidad está y se identifica. O una persona que simplemente expresa su sentimiento de identificación con, ¿vale? ¿Es solo la expresión de un sentimiento? Esto es muy importante desde el punto de vista jurídico y por eso en esto luego centraré el debate. La otra cuestión que yo planteaba, el manifiesto, no es un manifiesto, es un argumentario, el documento del PSOE.
para mí no es un manifiesto transfobo. Yo lo he analizado detenidamente y yo no he observado nada por lo que se le pueda llamar transfobo. Otra cosa es el lío, la polémica o las discusiones que haya habido entre las compañeras feministas desde distintas perspectivas y personas del colectivo LGTBI, eso es otra cosa. Pero yo en este argumentario no he visto nada transfobo. Voy a simplemente resumir muy brevemente algunos puntos de este argumentario por si alguien no lo ha leído, porque me parece que son unos puntos muy básicos que sustentan muy bien la teoría feminista. Entonces, el primero, número 1, el sexo es un hecho biológico. Es importante partir de ahí. El sexo es un hecho biológico que pues, determina o hace que las mujeres tengan determinados derechos, gocen de un cierto nivel en según donde estén de ciudadanía, compartan un determinado espacio o estén en un determinado espacio. Vale. Punto número 2. El género es una construcción social. Una construcción social por la que, bueno, pues cuando las personas nacemos se nos atribuyen unas funciones, unos roles, unas cualidades en función del sexo que traemos o que llevamos al nacer. Bueno, pues esto me parece que es uno de los puntos fundamentales de la teoría feminista y ahí pues puedo citar pues grandes, tantas podría citar, pero a mí me gusta mucho Rosa Cobo. Me parece muy importante que las sociólogas acuñen determinados conceptos que necesitamos las y los juristas para poder trabajar. Y bueno, ella dice que todas las sociedades están construidas sobre dos normatividades generizadas, la masculina y la femenina. Y en esas dos normatividades generizadas, bueno, pues sustentan o se estructura la sociedad que conocemos, la sociedad patriarcal. También es una categoría de análisis. O sea, entendemos muy bien el sistema sexo-género, desde que Gayle Rubin lo explicó, lo acuñó muy bien en 1975, que esto ha sido una categoría, un instrumento de análisis importantísimo de la teoría feminista. Tercero, lo que ocurre es que el género ha estado recientemente utilizado con otros fines y en otros ámbitos, por ejemplo, por la teoría queer, que es, me parece, donde creo que hay que poner el punto, el foco para reflexionar, porque, claro, cambia totalmente, socava lo que es la base, la estructura de la teoría feminista. Y es que la teoría queer lo que dice es que lo que se nos asigna al nacer no es el género, sino el sexo. Es decir, las personas al nacer se nos asigna un sexo, el sexo binario. Claro, ahí es donde yo no puedo estar de acuerdo, por eso yo siempre, ahora cuento una, si me permitís, breve anécdota, en todos mis cursos de relaciones de género, el curso de Mujer y Constitución, todos los que sabéis que yo imparto en la facultad, siempre hay un pequeño porcentaje del alumnado que me dice, sí, esto que usted hace está muy bien, pero es que es usted muy binaria. Y sí, soy binaria, claro, pero porque yo entiendo estos conceptos como os los estoy contando. Bueno, el problema es que si se niega el sexo, se está negando la desigualdad que se mide y se construye sobre este hecho biológico. Entonces, claro, por eso es importante no negarlo. Y por último, punto número 5 y punto número 6. 1. El concepto de identidad sexual. La persona que se identifica con el sexo que tiene o con el sexo distinto. Y luego la identidad de género. Esto ya tiene que ver con el género. Claro, bueno, ahí es donde ya entramos en ese terreno un poquito más confuso de las categorías. El problema jurídico, que termina al final, y es aquí donde yo creo que está lo importante, la enjundia que corresponde a nosotros como juristas, es, claro, cómo se reconoce y se acredita la expresión puntual de un sentimiento. La Ley 3/2007 dice que para que cause efectos jurídicos plenos tiene que darse una situación estable de transexualidad debidamente acreditada. Ahí es donde ya nos podíamos mover pues en una cierta inseguridad jurídica,
Claro, porque ¿cómo acreditamos, por ejemplo, yo para mí, una mujer transexual es una mujer, aunque ya he dicho, aunque no haya podido realizar todo este proceso. ¿Mm? Pero claro, es muy difícil. ¿Cómo acreditamos este proceso de autodeterminación? Solo un sentimiento no nos vale. Siempre que hablamos los juristas y más las constitucionalistas, ¿no?, de estos temas de autodeterminación, que me vienen a la mente otras cosas, ¿no?, otros asuntos. ¿Vale con una simple expresión de un sentimiento? Ahí estaría, ¿no?, la cuestión para el debate que yo aporto. Como dice Octavio Salazar, en realidad dice, se trata, me lo he apuntado, dice, más que un proceso de autodeterminación, no es lo que uno siente, sino lo que una persona incorpora a su cuerpo como proyecto vital. Entonces, desde este punto de vista, ya entiendo que es un elemento más favorable. De todas maneras, tengo que decir, el PSOE hace 3 años, en 2017, planteaba la proposición de ley para la reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, para permitir la rectificación registral sin condicionamientos ni dependencias, ni informes, ni nada. Simplemente que bastase con la declaración de voluntad sobre el sexo con el que se siente una persona identificada. Esto es textual, literal, de la proposición de ley que se presentó en el Congreso por el PSOE. Claro, esto es prácticamente lo que está diciendo ahora Podemos, Unidas Podemos. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo que ha cambiado en 3 años? Bueno, en 3 años han cambiado muchas cosas. Y es obvio que el PSOE le quiere poner, bueno, pues las líneas y bueno, pues marcarle un poco las distancias con lo que dice Unidas Podemos. Pero también es cierto, y eso ya es lo que me corresponde a mí, que yo no tengo ahí nada que ver con los partidos políticos, no soy de ningún partido político, pero sí que me corresponde, porque estoy en el movimiento feminista, decir que más bien lo que ha pasado es que el movimiento feminista lo que ha tenido que poner es, y aunque dentro del feminismo ya sabemos que el feminismo es un movimiento muy heterogéneo, y con muchas aristas y con muchas perspectivas, pero aún así creo que el feminismo ha tenido que poner también unos conceptos claros respecto a esa invasión de la teoría queer, que hace que se socaven las bases o las estructuras del feminismo. Por lo tanto, como decía, no me parece que este documento sea tránsfobo. Quizás me parece que no era el momento de sacarlo ahora. Me parece también que está carente de propuestas, de soluciones, porque lo que hace es hace un buen diagnóstico, ofrece los conceptos, creo que están bien contados, y luego, eso sí, advierte bien de las consecuencias sociales y jurídicas que pueden darse si, bueno, pues eliminamos esta categoría del sexo, ¿no?, como hecho biológico. Pero de todas maneras, ya digo, me parece que hay opciones para tender puentes, para analizar el tema. Creo que podemos mirar en derecho comparado la ley belga, comentabais vosotros en Uruguay, pero la ley belga, no sé si tú la habrás estudiado, Óscar, luego sí que os lo comentamos, dispone de una serie de mecanismos para hacer los controles, evitar los fraudes, sin exigir que la persona tenga que demostrar nada, o sea, que es una forma más, yo creo que más respetuosa con los derechos de las personas trans. A ver, lo importante en definitiva es comprender que desde hace muchas décadas las mujeres trans forman parte del movimiento feminista y comparten espacio con el movimiento feminista y compartimos reivindicaciones, claro que sí, o sea que yo creo que el feminismo ahí no tiene ningún problema para nada. Creo que el problema ha surgido cuando ha entrado en conflicto ¿cómo podríamos llamarle? El transgenerismo liberal. Y entonces sí que ha suscitado un conflicto entre las feministas y las transactivistas. Como dice Almudena Hernando, recientemente ha explicado muy bien que le causan
mucho desasosiego y mucho disgusto la discusión entre sus compañeras feministas. Dice, pero al final, bueno, lo que ocurre es que se está poniendo el foco en categorías diferentes para explicar la teoría de la dominación. Y es que las feministas radicales están poniendo el foco en el género y el movimiento LGTBI pues está poniendo más el foco en el sexo o en la orientación sexual, ¿no? Que también es otro asunto. Ya digo, en definitiva, me parece que las mujeres trans forman parte del sujeto político del feminismo. Yo creo que una mujer trans cuando decide, da este paso y pone en marcha todos los mecanismos, ojo, y insisto, no me hace falta que una persona tenga que hormonarse u operarse, para hablar claro, sino que realmente ponga en marcha este proceso de autodeterminación. Yo creo que me parece que saltar todos estos obstáculos, y sobre todo desde el punto de vista social, me parece una lucha lo suficientemente intensa como para considerar las mujeres. Y bueno, yo creo que eso básicamente es todo lo que tenía que decir. No sé si me he ajustado al tiempo, pero bueno, Sí, pues... sí,